buenas mis queridos aventureros, hoy les quiero hablar de una de las aventuras que he tenido el placer de vivir con el equipo de Clave 7. Hemos ido a Gran Canaria, ¿vale? Concretamente hemos querido ampliar fronteras por fin y bueno, hemos quedado con algunos investigadores allí para que nos llevaran a sitios interesantes, de misterios, lugares en donde estén marcados por algún tipo o por algunos tipos de fenómenos extraños en los que, bueno, la gente cuenta historias, ¿no? Y entonces hemos grabado un reportaje, bueno, que al final duró unos 50 minutos, un reportaje amplio sobre lo que vivimos, las aventuras que estuvimos viviendo allí en la isla vecina. Decirles que la verdad es que ha sido una aventura, nos hemos pasado genial, por así decirlo. Darle las gracias también a quien nos acogió en su casa, a David, que bueno, nos ofreció su casa y bueno, hemos estado totalmente a gusto. Hemos dormido cada uno en colchones distintos. Este señor estuvo bien preparado para estas cosas y bueno, le agradecemos de verdad ese acogimiento, el molestarse, pues llevarnos para aquí, para allá con el coche, etcétera, etcétera. La verdad es que ha sido muy amable y te damos, creo que en nombre mío y en nombre del equipo de Clave 7 te damos las gracias, por supuesto. También darle las gracias a Andrea y a Pedri, que se han portado súper bien también. Son personas que no son, por así decirlo, no se dedican a esto, no son aficionados, pero les gusta el tema y creo que a lo mejor tienen un potencial muy interesante que deberían de desarrollar. Yo se los dije en su momento y creo que deberían dedicarse más a este tipo de cuestiones porque sabían bastantes cosas y se les veía muy interesados. Ahí lo dejo caer. Y también dar las gracias al equipo de Gran Canaria Paranormal, liderado por David Caballero. David Caballero también pues se ofreció a acompañarnos y a explicarnos muchos de los misterios, y todavía quedaron muchos en el tintero. O sea, tenemos planeado otro segundo viaje seguramente en el futuro para seguir descubriendo sitios y lugares emblemáticos. Y claro, lo que ocurre es que no nos dio tiempo. Tuvimos que ir 2 días, bueno, por cuestiones personales de algunas personas del equipo, pues solo pudimos coger 2 días, ¿no? Y eso fue lo que dio tiempo, básicamente. Pero bueno, sin ir más lejos, darle las gracias a David Caballero pues, por haberse desplazado con nosotros y habernos explicado algunos de los misterios de los lugares de donde pudimos acudir, ¿no? Es cierto que en los lugares donde fuimos habían ocurrido cosas, pero por lo visto se había enfriado lo que es la actividad y todo lo demás. Eran lugares que finalmente pues o aparentemente ya no tienen mucha actividad, no tienen nada. Con lo cual pues bueno, no nos ocurrió ningún susto mayúsculo que pudiéramos destacar. Nuestras sensitivas sí que veían cosas, pero cosas sutiles, tampoco han sido cosas que algo que debamos tener en cuenta, ¿no? Pero igualmente lo hemos pasado genial. Acudimos primeramente a la finca San Rafael. La finca San Rafael es un edificio muy emblemático en donde es muy amplio. Estuvo viviendo, si no me acuerdo, un coronel, creo que se dice, un coronel, un amigo de Franco, en donde, bueno, según la historia, no ha habido ninguna muerte que se sepa, no esté constatado históricamente, no ha habido nada que sobrecargara ese lugar. Sí es cierto que probablemente en la guerra civil, pues este tipo, a lo mejor al ser amigo de Franco, pues pudiera haber ejecutado algún rojo o algo así, ¿no? Alguien de la resistencia y básicamente pudiera haber muerto, pero no ha habido ninguna especie de
vestigio, por así decirlo, ni siquiera sensorial por nuestras sensitivas, con lo cual creemos que tampoco estaba muy cargado. Lo que sí ocurrió fue que efectivamente habían ido grupos allí, acudido allí y habían constatado que a lo mejor hubieran dejado alguna impregnación de algunas actividades que hubieran estado haciendo allí. Actividades de magia, rituales, sectas posiblemente, grupos con malas intenciones, con lo cual esto es siempre, hay que tener en cuenta que esto es teórico siempre, esto no es nada exacto ni objetivo. Aquí siempre en el mundo de la parapsicología estamos con muchas hipótesis y a veces cometemos el error de dar cosas por sentado y bueno, y les digo que esto es un mundillo muy abstracto y difícil claro, no es nada tangible, por lo cual las especulaciones pueden ser casi infinitas, pero igualmente según las teorías de la parapsicología, en determinados lugares donde ha existido una carga emocional fuerte de sufrimiento, incluso a veces de alegría también, queda algún vestigio en lo que es en la estructura, en las paredes del inmueble, en el lugar donde haya ocurrido el hecho, y ciertas personas aparentemente tienen la habilidad de acceder a este tipo de memorias y estas cuestiones. Estamos hablando del fenómeno de la impregnación, ¿vale? Impregnación psíquica, algo que se queda en las paredes, algo que se queda en el ambiente ahí que se vivió. También podemos entroncar con otras teorías, como por ejemplo, aquí ya estaríamos hablando de fantasmas, propiamente dicho, almas, espíritus, lo que sea, que se quedan atrapados en un lugar, ¿vale? E incluso se quedan en una especie de película en forma de bucle. Entonces, en este caso, nuestras sensitivas al parecer dieron con algo parecido. Se encontraron con supuestas entidades, supuestas personas fallecidas, en donde pues estaban allí atrapadas, ¿no? Algunas pues las habían empujado por la escalera, según comentaba una de las sensitivas de nuestro grupo. También habían niños que jugaban incluso con los aparatos, supuestamente. Hubo un momento en el que el K2, que es un aparato que registra anomalías electromagnéticas, ¿vale? Miligauss, la medida es miligauss, y este aparato reaccionó en un punto en concreto donde no debería haber reaccionado, porque las anomalías electromagnéticas se producen normalmente con el paso de la electricidad. Aparatos eléctricos que estén funcionando producen anomalías electromagnéticas. En este caso no teníamos ningún indicio, o sea, fue en un lugar, un cobertizo por así decirlo, en donde no había ningún aparato eléctrico. Pudimos haber pensado que fuera algún móvil. Los móviles sí reaccionan ante estos aparatos, pero tienes que pegarlo mucho, tiene que ser una distancia extremadamente corta. En este caso no había ningún móvil al lado y el aparato reaccionó. Reaccionó cuando justamente la sensitiva Josephine estaba hablando con el supuesto niño que ella veía. Esto es un dato curioso. Luego en el inmueble pues habían cosas muy curiosas, como por ejemplo era un lugar en donde había muchas reflexiones sonoras, debido, claro, a que la casa estaba vacía, con lo cual había más poder de reflexión. Estamos hablando de sonido concretamente, el sonido de las paredes, que era muy reflectante. ¿Qué ocurre esto? Que cuando oyes algún sonido, lo oyes más amplificado, y más en la noche, que nuestros sentidos pues todavía se amplifican y estamos más atentos a todo de alrededor, ¿no? Con lo cual lo que ocurre es que cuando suena algo lo oímos más contundente. ¿Qué significa eso? Que puede
confundirnos en determinadas ocasiones. Por ejemplo, soplaba mucho el viento, se metía también por la casa, y habían, pues, las puertas se cerraban y se abrían de manera muy brusca. Se notaba mucho en la mayoría de las ocasiones que era el viento, se notaba un montón. Pero asustaba, evidentemente. Tú estabas allí y de repente oí un portazo. ¡Ay! ¿Y ese ruido? ¿Y ese portazo? La verdad que... O sea, la gente que no está acostumbrada a este tipo de cuestiones, vamos, se acojonaría, pero... bestial, bestial. Y también pienso que eso es una de los motivos por los que gente que haya visitado el lugar por curiosidad se puede haber confundido, puede haber creído que ahí, pues, hay fenómenos poltergeist y realmente era simplemente viento, ¿no? Eso puede ocurrir también, evidentemente. La sugestión está ahí, eso está claro. Hemos grabado también, hemos intentado captar psicofonía, pero no hemos captado nada. Que de lo que hemos analizado no hemos captado nada aparente, nada extraño, nada anómalo. Bueno, sí, en alguno de los cortes del vídeo encontré, es como un sonido, no sé si era un gato, pero era como... Era como algo así. Un poco extraño, se cuela en la grabación de un plano, en la cámara, en el micrófono de la cámara. Y no tengo explicación porque no recordamos ver ningún gato. Nosotros no hemos visto ningún gato ni por los alrededores ni nada parecido. Pero es como un sonido de yao, algo así, yao, yao, algo así, no sé. Y se cuela ahí y no sabemos de dónde viene, las características del sonido son muy peculiares. Y eso es lo único que podemos constatar, ¿no? Que está ahí, algo extraño. Luego fuimos al búnker de Arinaga, ¿vale? David Caballero nos contó la historia de que, bueno, allí pues se había usado como refugio militar, y donde se hacían prácticas, donde guardaban armamento, etcétera, etcétera, ¿no? Nos contó una historia más contemporánea, algo que había ocurrido hace poco, porque, como ocurre en la mayoría de sitios abandonados, vienen determinados grupos que hacen rituales esotéricos y, bueno, según nuestras sensitivas, pues liberan cosas, ¿no? Liberan, podemos hablar de entidades negativas, lo que sea, pero que debido a esas prácticas, pues sucede eso, ¿no? Entonces David Caballero nos comenta una historia en la que se libera una especie de ente, que nunca ha sido humano, es un ente elemental. Estos son, bueno, son términos que algunos investigadores cuñan, pero vamos, que no sé si tiene alguna validez en torno a la parapsicología más tradicional. Aún así, nos comenta esta historia que, bueno, empezaron a raíz de que se liberó este ser. Bueno, las sensitivas del grupo de Gran Canaria Paranormal habían detectado a este ser e intentaron, pues, combatirlo de alguna manera, pero a su vez también habían llegado otros grupos en donde posiblemente ese ser se le hubiera pegado a alguna persona, a algún grupo en concreto. Incluso, según comenta David Caballero, hay testimonios de fuera, de gente del pueblo, que se ha encontrado con esta supuesta entidad que tiene una apariencia superflua, flamígera, quiere decir que no es sólida, es como algo negro que se va moviendo, como un humo, algo así, una entidad negativa, y que, bueno, se había encontrado con algunas personas que comentaban haber visto a este ser, ¿no? Finalmente parece ser que se fumó y básicamente allí ya no había nada que tampoco destacar. Sin embargo, la historia más completa, yo estoy resumiendo mucho por encima, la historia más completa lo pueden ver en el reportaje que hemos grabado de 50 minutos, un reportaje muy amplio de todo lo que hicimos. O sea, si os da curiosidad después de ver este vídeo, cliquear en el reportaje, que dejaré el link aquí en la descripción, y podáis ver la aventura al completo de lo que vivimos allí
en clave 7. Así que nada, opinión personal ahora de todo lo que hemos pasado, de una evaluación general de lo que ha ocurrido allí en el viaje, ¿no?, de clave 7. Yo pienso que, y yo espero que David Caballero, como les dije, le damos las gracias por su amabilidad, pero esta es mi opinión personal. Yo pienso que el tema de la sensitiva está un poco sobrevalorado. O sea, estamos hablando de experiencias humanas subjetivas. Ellos pueden aceptar, ¿por qué no? Pero también hay que darles un poco de duda. No podemos creer a pies juntillas a una persona, porque por el simple hecho de que es una persona. Igual que cuando yo vivo una experiencia, a que no sea sensitivo, me ha parecido oír algo, me ha parecido oír la voz de un niño. Oye, que también lo dije, hay un trocito del vídeo en donde también me pareció oír la voz de una niña, por ejemplo. Pero yo dudo de esa experiencia mía, yo lo dudo. ¿Por qué no puedes darte el beneficio de la duda? Las personas que, aunque sea, aprenden un poquito de neurociencia, aunque sea en tema divulgatorio, no sea nada que lo hayas estudiado en la universidad, básicamente, empezamos a comprender que el cerebro no registra de manera... los recuerdos son muy abstractos y no confluyen de manera exacta. O sea, no se guardan de una manera exacta como un ordenador. O sea, pueden haber interpretaciones. O sea, tú puedes vivir una situación y le puedes dar el filtro de tu interpretación. O sea, cada uno de nosotros hacemos un Photoshop de nuestra vida en base a nuestras interpretaciones. Con lo cual, nada es fiable. Ningún testimonio es fiable, señores. Si se dan cuenta, en muchos de los testimonios hay muchas personas que cuando viven una vivencia en concreto, incluso conjunta, podemos observar que según la personalidad de la persona te puede contar una versión u otra. O sea, cada uno vive la vida como la quiere ver. Entonces, señores, ¿por qué no podemos darnos a nosotros mismos incluso, ser más honestos y darnos el beneficio de la duda? Hay que dudar de todo. Entonces, yo lo que noté es que el señor David Caballero confiaba mucho en estas chicas, ¿no? Yo, con todo el respeto del mundo, yo las creo, pero no significa que pueda dudar de su experiencia. Es distinto, es muy distinto. Incluso hubieron una especie de confrontación amigable, por supuesto, o sea que no se ponían de acuerdo entre unas y otras qué es lo que habían visto. Esto es curioso. Entonces, la compañera Josephine Mateo pues decía, acabo de ver a un señor con sombrero, y la otra decía, ¿con sombrero? Yo con sombrero no lo he visto. ¿Sí? ¿Un sombrero de copa? No, con sombrero no. Entonces, si os fijáis, pues estas cosas no son no se pueden constatar de manera exacta. Entonces hay que darles el beneficio de la duda. Eso es lo que quiero llegar simplemente. Con lo demás, pues bueno, también las historias que comenta David Caballero, pues bueno, él está muy convencido de lo que dice, lo que cuenta. Yo no entiendo ese tipo de pensamiento, esas personas que piensan que lo que dicen es su verdad absoluta. Aquí, y vuelvo a repetirlo, cada vez que estudiamos, o sea, cada vez que empiezo a indagar sobre neurociencia, estoy más seguro de que todas nuestras experiencias, la realidad en sí misma, es muy abstracta. Es muy abstracta. Y todo lo que ves y todo lo que sientes es cosa tuya. No es la realidad en sí misma. ¿De qué está compuesta la realidad? Tampoco lo sabemos exactamente. Hay muchas partículas elementales, cosas de la física cuántica, pero sucede como en Matrix, es muy parecido. O sea, nadie es capaz de ver el código fuente dentro de Matrix, ¿no? Estamos viendo un ejemplo de la película Matrix. Sin embargo, está ahí. Solo lo pueden ver algún privilegiado, como por ejemplo Neo consiguió ver el código fuente, ¿no? Entonces,
¿de qué está hecho el universo? ¿De qué está hecho todo? O sea, sí, pues está hecho de carbono, está hecho de... Bueno, sí, hay unos elementos que la ciencia ha descubierto, pero realmente, ¿por qué vemos lo que vemos y por qué interpretamos lo que interpretamos? Si cuando tocamos algo, supuestamente ya no lo estamos tocando, la sensación de la textura, el tacto de las cosas, es un reflejo de nuestra percepción, señores. Es nuestra percepción. No significa que esto que estoy cogiendo, por ejemplo, estos auriculares, esta superficie que yo noto que es lisa, o sea, tiene unas propiedades porque lo estoy tocando, pero es algo que transmite mis sensores de sensibilidad al cerebro. Pero no quiere decir que esto sea como mi cerebro lo está interpretando realmente. O sea, es alucinante. Así que yo siempre le doy el beneficio de la duda a todo. Yo creo que es una parte muy sana y siempre sí, con respeto, con todo el respeto del mundo, por supuesto. Y nada, aventureros, yo creo que me he enrollado hablando, pero les digo que ha sido una aventura espectacular y que no será la última, viajaremos más, seguramente. Así que nada, aventureros, muchísimas gracias por escucharme y ya sabéis, por favor, suscríbanse si queréis que siga subiendo más contenido, incluso de misterio, y que sigamos hablando de Clave 7. Y bueno, si os gusta el canal en general, por favor, no olvidéis suscribiros porque es importante que evolucionemos y que Charlie TV, pues, bueno, y que yo también me anime, ¿no? Por supuesto. Así que nada, aventureros, hasta la próxima.